Muy buenas tardes para todas, para todos, para todos. El equipo del Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Manizales y el Grupo de Trabajo Z les da la bienvenida al Foro Museos, Mediaciones y Ciudad. Foro realizado en el marco del tercer ciclo de conferencias de estética y teorías del arte contemporáneo Z. Queremos agradecer de antemano su asistencia y la participación de los invitados a esta sexta y última sesión. Pasamos a dar paso a la presentación del objetivo general del proyecto. En sí, los museos, como ejes articuladores de procesos ciudadanos, deben reinventarse constantemente y por eso este encuentro tiene como objetivo abrir un espacio de reflexión alrededor de las prácticas museales y sus conexiones con la ciudad y sus comunidades. El objetivo del ciclo de conferencias de estética y teorías del arte contemporáneo ha sido fortalecer la divulgación, la reflexión y la investigación en torno a la práctica artística contemporánea en la ciudad de Manizales. Asimismo, busca establecer un espacio pedagógico para el diálogo y la divulgación de conocimientos en torno al arte desde diferentes ámbitos académicos. Es así entonces que damos bienvenida a los invitados del día de hoy y la temática que nos convoca en esta sexta sesión se centra en museos y las mediaciones y la ciudad. Es por esto que para el día de hoy nos acompañan 4 invitados. El primero de nuestros invitados es João Pacheco de Oliveira, el segundo de nuestros invitados es Pedro Rojas y el tercero es Ricardo Toledo. El cuarto de nuestros invitados es Diego Escobar, quien será parte de la mediación durante el encuentro. La dinámica y presentación de las conferencias del día de hoy es la siguiente. Daremos paso en primera instancia a cada una de las presentaciones de nuestros invitados. Posteriormente daremos lugar a la ronda de preguntas. Cada conferencista tendrá un tiempo aproximado de 50 minutos para su intervención. El tiempo será anunciado a los participantes antes de la finalización y el tiempo destinado para las preguntas será durante el conversatorio, destinando un espacio para las preguntas generales del público. Entonces damos la bienvenida a los organizadores del evento, Aidanillo Campo y siguiente Víctor Jurado Loaiza. Bueno, muy buenas tardes. Yo solo tengo unas cortas palabras como de agradecimiento. En primer lugar, pues dar la bienvenida a todos y todas a este tercer ciclo de conferencias de estética y teorías de arte contemporáneo del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas, titulado Museo, Mediaciones y Ciudad, con sus invitados, en primer momento, a João Pacheco de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con su conferencia Museos y Comunidades. Bienvenido, doctor, muchas gracias. A Ricardo Toledo de la Universidad Pontificia Javeriana, con su conferencia Museo del Andén. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. A nuestro profesor Pedro Rojas de la Universidad de Caldas, con su conferencia Madrigueras y Conejos. Profe, muchas gracias. A Diego Escobar por su colaboración en el foro y en el conversatorio. Y en segunda instancia, un agradecimiento y unas felicitaciones muy especial al profesor Pedro Rojas junto a su equipo de trabajo por la permanencia con el evento. Este es el cierre del tercer ciclo, con 3 años de producción con todo el equipo de trabajo, con la constancia que han tenido con los estudiantes del programa de Bellas Artes. Y finalmente, pues también agradecerle mucho al Banco de la República por toda la colaboración y el acompañamiento que durante todo este tiempo le ha presentado al proyecto, que ha permitido un crecimiento y un fortalecimiento tanto al arte como a las artes plásticas, en especial al programa y Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas. No tengo más que decir, sino que muchas gracias y bienvenidos a Museos, Mediaciones y Ciudad. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Primero, pues darles la bienvenida al Centro Cultural del Banco de la República. Para nosotros es un placer realizar eventos como estos y poder contribuir de alguna manera, en este caso, al sector museístico.
Quiero agradecerle primero que todo pues, a la Universidad de Caldas, especialmente al profesor Pedro Antonio Rojas, a la profesora Alejandra Murcia, a la profesora Ida. También agradecer la aceptación de la invitación que nos recibieron el profesor Joao Pacheco, el profesor Ricardo Toledo, también el profesor Diego Escobar y Pedro Antonio. Los museos se vislumbran como medios fundamentales para el ejercicio de ciudadanía. Estos permiten el reconocimiento de nuestras historias, la reflexión de nuestras realidades y entreven posibilidades de construcciones futuras. De esta manera se hace necesario que algunas prácticas museísticas transgredan las paredes de las salas y propicien diálogos con las comunidades y que tengan como fin posibilitar construcciones conjuntas y reflexiones profundas que aporten a las sociedades donde estos habitan. Y es precisamente este fin el que nos convoca el día de hoy. Nos estamos reuniendo para hablar de museos desde diferentes perspectivas, que es lo que me parece también muy interesante. Tenemos al profesor Joao, que es antropólogo de Río de Janeiro y que ha trabajado diferentes experiencias en la relación de los museos con las comunidades indígenas de Brasil. Ya él nos contará más. Tenemos al profesor Ricardo Toledo, que nos va a contar una experiencia muy interesante que están realizando con un grupo de estudio de la Universidad Javeriana en Bogotá, que se llama el Museo del Andén. Y tenemos al profesor Pedro Antonio Rojas, que desde hace algún tiempo ya lo conocemos por todas las reflexiones que nos ha dado a conocer en temas de museos y mediaciones. Desde el Centro Cultural, nosotros queremos propiciar espacios para pensar en los museos y explorar las múltiples posibilidades que desde la gestión cultural tenemos para espectadores, artistas, gestores o amantes de los museos, para que todos disfrutemos de espacios que deben convertirse en ejercicio de cotidianidad. En el Banco de la República lo hemos hecho y lo queremos seguir haciendo, es desarrollar relatos para conversarnos y pensarnos un poco más en los museos. De esta manera le damos apertura a este espacio, agradecemos a ustedes su bienvenida, también agradecemos a las personas que vinieron de Armenia, de la red de museos de Armenia, y también de Pereira, y a todos ustedes como espectadores por estar acá. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, Víctor Jurado Loaiza, profesional junior del Centro Cultural del Banco de la República de Manizales, y a Nidia Ocampo, directora del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas. Damos entonces la bienvenida a Joao Pacheco. Él es antropólogo y profesor en la Universidad de Río de Janeiro, campo de investigación con Ticuna, los indígenas de Alto Solimes, en el Amazonas, que dio lugar a su tesis doctoral y su tesis de doctorado, publicada en 1988. También la investigación en las políticas públicas y la coordinación de un amplio proyecto de monitoreo de las tierras indígenas en Brasil, con el apoyo de la Fundación Ford, proyecto que dio lugar a muchos trabajos analíticos, antologías y atlas. Es investigador del primer Consejo Nacional y Federal del Programa de Becas Científicas del Estado. Fue presidente de la Asociación Brasileña de Antropología y coordinador varias veces de la Comisión de Asuntos Indígenas. En los últimos años se ha dedicado al estudio de temas relacionados con antropología y de colonialismo y antropología histórica. Desarrolló además trabajos relacionados con el proceso de educación nacional, la historiografía y así también como museos y colecciones etnográficas. Es curador de las colecciones de etnología del Museo Nacional y organizó la primera exposición brasileña. Recientemente trabaja con los pueblos indígenas en el noreste del Recife, en la fortaleza de Río de Janeiro. Actualmente habita el Museo de Bellas Artes en Córdoba, Argentina. Junto con líderes indígenas, fue uno de los fundadores de Maguta, un centro de documentación e investigación de Alto Solimes basado en Benjamin, que dio origen al Museo Maguta. Es administrado directamente por el movimiento indígena hoy junto a él. Bienvenido. Buenas tardes. Yo quería
agradecer al Banco de la República la invitación para participar de este seminario acá. Es un gusto, conozco Colombia y trabajo en la cercanía de Colombia, en la región del Alto Solimões, muy cerca de Leticia, pero esta es la primera vez que vengo a Manizales. Me gustó mucho la ciudad, estoy ahora tomando contacto con el centro cultural que ustedes tienen aquí. Ya conocí otros en la ciudad de Santa Marta, en Leticia también, y naturalmente en Bogotá. Pero es un gusto estar acá con ustedes. Yo voy a presentar un trabajo para ser un poco más conciso en todo eso, de limitarme al tiempo. Yo voy a presentar en PowerPoint el material y yo voy a leer el material para poder ser menos extenso en las interpretaciones. Pero algunas veces no me voy a conter y voy a hacer algunas informaciones a más. El título puede ser un poco provocativo. No hablo de la fundación del Museo Marta, pero la refundación del museo. Y tal vez van a comprender esto más adelante. Todo esto está relacionado con el problema del protagonismo. Lo que quiero con esta descripción histórica bien larga que hago es de explicar condiciones sin las cuales no puede haber protagonismo indígena, problemas también, porque no hay solamente soluciones, hay también problemas, rivalidades, conflictos y también potencialidades no pensadas sobre el protagonismo indígena. Bien. Empiezo con una formulación un poco más general para marcar la posición de descolonización cuanto al objeto museo. Los museos etnográficos son el resultado de la confluencia de procesos políticos y cognitivos bastante complejos que los constituyen en tanto expresión cristalina de regímenes de memoria relacionados con la formación de estados nacionales, la expansión colonial y la trayectoria ascendente de una razón occidental. Los indígenas no son los que los organizaron, dirigen, ni el público que los visita, el cual estimula la imaginación de curadores y museólogos. Los indígenas son los otros, aquellos distintos de nosotros. Son porciones de humanidad que definimos precisamente por distancia espacial o geográfica y por oposición. Ellos son los grandes ausentes, al mismo tiempo son aquellos sobre los cuales tanto se habla. Los museos funcionan como engranajes fascinantes, integrados por filtros complejos y espejos que buscan precisamente hacer presentes y cargar de significados a estas ausencias. Los nativos no aparecen como personas reales y en contextos vivos, sino como representaciones, objetos, imágenes y grabaciones realizadas por terceros. A imagen y semejanza de los animales embalsamados, previamente destripados, descarnados y totalmente rehechos, los nativos son depurados y transformados literalmente en piezas de museo. Esto es la museificación, ¿no? Algunas veces los indígenas son estetizados y glorificados. Hay regímenes de memoria en Brasil que tratan con lo indígena de una manera muy positiva, idealista. Otras ubicadas como testimonio del primitivismo, de cualquier manera cuidadosamente despojados de sus propiedades efectivas y potencialmente letales, dejan de representar un peligro real. El lugar que les cabe en esta interacción simulada y controlada es el mismo de los antiguos gabinetes de curiosidades, despertando el interés de los visitantes. Se constituyen como trofeos de guerra de la expansión colonial,
muestras concretas de hombres y colectividades exóticas que fueron sobrepasadas por el avance de la civilización occidental, mediatizadas a través del capitalismo y del cristianismo. En las últimas décadas, bajo el influjo del multiculturalismo, en un momento en que las agencias de la denominada cooperación internacional preconizan formas de desarrollo que prevén la participación y la utilización de saberes indígenas, aparecieron muchos museos que se reivindican como indígenas basándose en criterios muy diferentes. En Brasil hay una escuela de pensamiento en museología que se llama la Nueva Museología, la cual Mario Chagas, que Ricardo conoce bien, es uno de los ideólogos de esta corriente. Es muy fuerte, y hay un movimiento muy fuerte también dentro de la museología, que era una disciplina no reconocida como profesión en Brasil, pero que hoy tiene muchos cursos de pregrado y de posgrado. ¿Qué formas y funciones debe asumir un museo para que pueda ser descrito como algo efectivamente indígena? Esta es la pregunta que intentaremos responder en este trabajo, tomando como foco al Museo Magda, emplazado en la ciudad de Benjamin Constant, el estado de Amazonas, creado por los indios Ticuna en 1991, 3 décadas atrás, ¿no? Los indígenas Ticuna habitan la región del Alto Solimões, en la frontera de Brasil con Colombia y Perú. Desde las últimas décadas del siglo XIX, recolectores de caucho y comerciantes les pusieron a trabajar en esta producción altamente demandada por el mercado internacional. De la seducción de las mercancías o del bautismo hasta modalidades de incorporación muy violentas, con la destrucción de antiguas malocas, tiendas que albergaban varias familias de indios, la dispersión de las formas de las familias en pequeñas unidades de recolección dispersas por los pequeños brazos en los denominados igarapés, y la instauración de un régimen compulsivo de trabajo. Dichos comerciantes, denominados regionalmente como patrones, eran los intermediarios de todas las relaciones económicas y políticas entre los indígenas Ticuna y la sociedad nacional, monopolizando la producción de caucho realizada por los indios e imponiéndoles el suministro de mercancías, estableciendo precios y pautas de consumo, trasladando a las familias indígenas de una plantación hacia otra, de un río hacia otro, de acuerdo con los intereses de la empresa. Los patronos eran además los únicos operadores legales dentro de sus dominios, actuando simultáneamente como jueces y policía, imponiendo a los indígenas la sujeción más completa que pudieran imaginar. A partir de la actuación del Servicio de Protección a los Indígenas, SPI, en el Alto Solimões, se dio una alteración o la instalación de un puesto indígena en la ciudad de Tabatinga en el año de 1943. Por primera vez, los indios vieron reconocidos algunos derechos básicos como la libertad de comercio y la prohibición de castigos corporales, que son cosas bien características del régimen de extracción del caucho. Una pequeña reserva indígena fue creada en la región, pero las acciones se limitarán a administrar un puesto indígena que, sin recursos ni proyectos, atendía solo a un décimo de la población ticuna. Así, la inmensa mayoría de las comunidades se mantenía dependiente de sus patrones y se identificaba como caboclos. Caboclos es una expresión muy usada para los que trabajan en el caucho. No son los dueños del caucho, son los trabajadores. Esto también designa que la persona tiene alguna ascendencia de indígena. No necesariamente es indígena, pero que tiene ascendentes indígenas. En general es un término de desprecio
utilizado en relación a una persona. En la década de 1970, la nueva agencia indigenista brasileña, FUNAI, le encomendó a antropólogos un ambicioso programa de protección y asistencia a los ticuna, con la expectativa de obtener recursos para reducir los impactos de la construcción de la ruta perimetral norte en esta región. Era un plan de envolver el Brasil todo con estradas, toda la región amazónica también está interligada por estas carreteras. Se implantaron seis nuevos puestos indígenas en el área, instalados en las mayores aglomeraciones existentes, comenzando por la localidad donde estaba emplazada la plantación más fuerte de la región. En esta ocasión, y en virtud de una presencia más acentuada de los organismos federales en la región, los patrones no lograron disponer de medios políticos para revertir o paralizar completamente las acciones indigenistas. En 1980, el capitán, en Brasil se llama capitán, lo que puede decirse como cacique también. Hay diferencias, pero el término más usual en la región ticuna era de capitán. El capitán de la aldea de Vendaval, Pedro Inácio Pinheiro Niemático, invitó a todos los jefes de las comunidades a una asamblea general del pueblo ticuna. En la pauta de discusión figuraba la definición de las tierras que les resultaban necesarias y el desarrollo de acciones para proteger la lengua e implícitamente la cultura ticuna. Durante la visita preliminar a las aldeas para la distribución de las invitaciones, comenzaron a surgir los primeros mapas parciales de cada localidad, resultado de las discusiones entre los líderes locales. La idea de la invitación es algo muy firmado entre los ticuna. Se hacen invitaciones para practicar rituales. Esto es un proceso ritual muy fuerte. Hay siempre avisar a todas las personas que mueran en otros ríos para que puedan asistir a estas acciones. Durante las conversaciones comenzó a tratar las tierras de cada aldea en hojas de papel colocadas sobre el tablero que llevaba el antropólogo con apoyo para sus notas. Al final de este largo viaje en canoa, un conjunto de dibujos dieron como resultado la primera planta de delimitación de tierra ticuna, al ser reunidos y consolidados durante la primera reunión de capitanes realizada en Campo Alegre en el 1 de noviembre de 1980. Los líderes del Consejo General de la Tribu Ticuna, CGTT, organizaron un pequeño periódico conteniendo informaciones sobre la primera asamblea de capitanes y el mapa allí diseñado. El periódico se llamaba Magda, cuya tapa reproducía un dibujo, el mítico episodio de la creación de los primeros hombres de Dios por Joí. Joí es el padre creador de los indígenas, y Magda quiere decir las personas que fueron pescadas del río. Todos los ticunas se piensan como salidos de la agua, de las aguas del pequeño Igarapé, Tonati. Este fue el primero de una serie de 33 periódicos Magda que, copiados en los bibliógrafos de las escuelas indígenas, circularon por cerca de 13 años, siempre con la misma forma y finalidad. Sirvió como vehículo de información entre los capitanes y colaboradores del CGTT, apareciendo luego de cada asamblea, comitiva a Brasilia o conflicto ocurrido en la área. El proceso de delimitación de las tierras ticunas se vio paralizado todavía por alteraciones en la política indigenista sucedidas en el segundo semestre de 1985.
El proyecto Cala Norte fue anunciado como una de las prioridades del gobierno de José Sarney para la región amazónica. En él se consideraba explícitamente como inadecuada la demarcación de tierras indígenas que fueran áreas continuas en las líneas de frontera. En su lugar se recomienda la creación de colonias indígenas que permitieran albergar una pequeña colectividad, con pequeñas comunidades locales en las cuales las tierras reservadas para los indígenas deberían estar asociadas a otros terrenos destinados a explotación por parte de los no indígenas. Sería un poco como existen en Perú las comunidades nativas. La reacción más silenciosa y terrible de los regionales o indígenas sucedió en el Igarapé, pequeño río de Capacete, donde un antiguo patrón tuvo que retirar apresuradamente centenares de troncos de madera cortados en el Alto Igarapé. En una vendetta de sangre y con la complicidad de comerciantes y políticos locales, alrededor de 20 empleados suyos atacaron a un grupo de indígenas que se dirigían en procesión rumbo a una celebración religiosa en Capacete. Había hombres, mujeres, viejos y niños. Murieron 10 personas y 23 resultaron heridas de bala en lo que fue conocido por la prensa internacional como la masacre de Capacete. Las únicas imágenes de los muertos fueron tomadas por uno de los líderes indígenas, quien con una filmadora captó escenas del velorio de las dos víctimas. El periódico Magda dedicó un número al hecho, basado en el relato del maestro indígena Santo Cruz, hoy es el director del Museo Magda, sobre las violencias que había presenciado. También traía la lista de víctimas, incluyendo niños y viejos, verificada por los integrantes de las comunidades. Los 3 años siguientes fueron bastante difíciles para los indígenas. El recrudecimiento del antagonismo con los habitantes de la región llegó a un nivel extremo. En este cuadro de paranoia de los habitantes de la región y las autoridades locales, el Consejo General de la Tribu Ticuna evitó promover nuevas reuniones de los capitanes. Los antecedentes del Museo Magda. En 1987, el Centro Magda recibió el apoyo de las agencias filantrópicas, la ICO de Holanda y la Oxfam de Brasil, para sus proyectos con lo que pudieron dejar su antigua sede y adquirir un terreno donde fue edificada al fondo un amplio escritorio y alojamiento en madera donde se realizaban las reuniones menores de las organizaciones indígenas. Una entidad italiana, Amigos de la Tierra, financió la instalación de 15 transmisores de radio distribuidos por el CGTT entre las aldeas más amenazadas por invasores. El sistema era operado exclusivamente por líderes indígenas, cuya unidad central estaba localizada en la sede del Centro Magda, en Benjamín Constant, desde donde Nino Fernández mantenía contacto diario con el capitán general y con el resto de los capitanes del CGTT. Una canoa de aluminio de 40 caballos en esta época era fuerte, hoy hay más de 250 caballos. Pertenecía a los indígenas y apoyaba los programas de protección y vigilancia de las tierras indígenas. Mecanismos eficientes para revertir esa situación. Echando mano de sus recursos, el Centro Magda, que era una entidad civil creada en 85, construyó el frente de su terreno una casa de material destinado a albergar un museo de la cultura ticuna.
una casa en alvenaría, como la animosidad de algunos habitantes de Benjamin Constant, agravada por los acontecimientos del Igarapé de Capacete, inviabilizara la apertura del museo. En 1988 fue inaugurada en este edificio una biblioteca que disponía libros, revistas y fotocopias con una amplia documentación sobre los ticuna y la región del Alto Solimões. También fueron incluidas ilustraciones dibujadas por maestros indígenas. Un maestro bilingüe ticuna que tenía la intención de instalarse en la ciudad de Benjamin Constant, se casó con una no indígena que tenía un nivel de portugués ótimo, fue contratado inicialmente para atender la biblioteca y como encargado de la recepción de los futuros visitantes del museo. El museo entró en funcionamiento a inicios de 1991, sin grandes alardes y sin una inauguración formal. El Museo Ticuna de Benjamin Constant de ninguna manera se distinguía de otras actividades del Consejo de este centro de Magda y solo recibió un cartel con su nombre muchos y muchos años después. Si la prevención de las invasiones funcionaba con relativa eficacia, la hostilidad contra los indígenas en Benjamin Constant, ¿no estoy repitiendo? Sí. Sí. El reconocimiento de las tierras ticuna, con la expectativa de hospedar a la Conferencia Mundial de Desarrollo y Medio Ambiente, que pasó a llamar ECO 92, que sucedió en Río de Janeiro en 92, el gobierno federal firmó la creación de decenas de tierras indígenas, cuyos procesos habían estado paralizados por años. Entre esos estaban las tierras ticuna. El gobernador de Amazonas y políticos de la región se movilizaron contra la demarcación de las tierras indígenas. Esto repercutió en la ciudad de Benjamin Constant, donde fueron movilizadas manifestaciones callejeras, tomando como blanco el centro Magda, con la presencia de diputados federales, consejeros e intendentes. Exigían la revocación de los recientes decretos, pero los más exaltados pedían el cierre del centro Magda, circulando amenazas sobre la destrucción e incendio. Todos los indígenas salieron de la ciudad y la entidad permaneció cerrada hasta que los ánimos se acalmaran. La demarcación, si bien el gobierno federal no retiró los decretos, tampoco siguió la vía administrativa usual, ordenando la demarcación de las tierras ticuna, afirmando no tener recursos presupuestarios ni para ejecutarlo. Los líderes indígenas exigieron como prueba de este argumento que les entregaran los estudios hechos por la FUNAI para la demarcación de las tierras. Durante la conferencia de Río, en 92, dirigentes del CGTT y del Centro Magda lograron hacer llegar al primer ministro austríaco el proyecto de demarcación de las tierras ticuna, solicitando su apoyo para esta medida concreta de protección a los indígenas de Amazonas y del medio ambiente. El gobierno austríaco aceptó subsidiar el proyecto, anunciando públicamente esto durante la reunión. Se tejió una complicada ingeniería institucional en un convenio trilateral que incluía una agencia austríaca de cooperación internacional, el BDC, el Centro Magda, que se responsabilizaba por todos los aspectos legales y financieros, contractuales, civiles y penales, para la demarcación física, lo que significó casi 1 millón de hectáreas de tierras ticuna, en un proyecto que costaba $500 million.
Y por tercero, la FUNAI, la Agencia Indigenista Oficial, que llegaba solamente para hacer la fiscalización de la corrección de la demarcación. El protagonismo indígena en la demarcación, lo que cabe destacar especialmente aquí es la condición política local del proceso, realizado con completa sintonía con los dirigentes del CGT y los capitanes de las aldeas involucradas en la demarcación. Se formó una comisión de 30 capitanes ticuna que visitaban extensamente todos los senderos abiertos en la selva y la tala de las árboles, fiscalizando el rumbo de los trabajos de demarcación. Se realizaron 2 reuniones de capitanes con la presencia de la empresa contratada y de los técnicos de la Dirección Agraria de la FUNAI Brasilia para aclarar todas las cuestiones relacionadas con la demarcación. Se realizó por fin una extensa documentación fotográfica y audiovisual de la demarcación ticuna. En el año de 1993, dirigentes del Consejo General de la Tribu Ticuna del Centro Mata recorrieron toda la área demarcada, celebrando festivamente en las aldeas esta inmensa victoria de los indígenas. El contexto post-demarcación, observando el funcionamiento del CGTT durante su periodo más activo de existencia, es posible notar que fue concebido por los ticuna a partir de un modelo de parlamento indígena, teniendo como modalidad de operacionalización las asambleas de capitanes de las aldeas según las necesidades de cada coyuntura. La referencia mayor todavía era su presidente, Pedro Ignacio Piñero, llamado sintomáticamente de capitán general y siempre reelecto por aclamación. Su mandato era primordialmente luchar por la demarcación de las tierras, ejerciendo un liderazgo carismático y casi mesiánico, lo que no entraba en conflicto de ninguna manera con el poder local de los capitanes, que constituían la autoridad máxima en la actividad de rutina de cada comunidad. La fragmentación post-demarcación. Después de concluida la demarcación, nuevas fuerzas comenzaban a configurarse, delineando proyectos alternativos de incorporación de los indígenas a la vida regional. Esto hacía surgir más fuerzas, con más fuerzas las rivalidades entre aldeas y un conjunto de aldeas de un mismo municipio, las fuertes diferencias en las orientaciones religiosas y las formaciones corporativas de familias específicas. Progresivamente fueron apareciendo otras organizaciones indígenas que tenían otras características. Había una organización de pastores evangélicos, otra que tenía también líderes evangélicos, asociaciones de mujeres y organizaciones variadas también fueron surgiendo. La ruptura entre capitanes y maestros. Con la demarcación ya concluida, las agencias que antes apoyaban las actividades del Centro Macra comenzaron a mermar sus financiamientos, lo que exigía una sensible disminución en el equipo de personas contratadas. Finalmente, los capitanes autorizaron a la dirección para que discutiera con las agencias financiadoras la posibilidad de una reducción lenta y progresiva de los equipos. La reacción de los asesores de la dirección del OGPTB, la Organización de Profesores Ticuna Bilingües, que en este momento contaba con fuentes de financiamiento propias y sin control del Consejo General de la Tribu Ticuna, implicó un conflicto entre ellos. Los maestros bilingües se retiraron del Museo Macra y desde entonces todas las actividades pasaron a ser
dirigidas por la figura de Nino Fernández, que vamos a ver más adelante, y ahora, después de la demarcación, lo que surge en esta casa es efectivamente el Museo Magda. Y Nino Fernández recibe la designación de director del museo dentro de la organización de todo el movimiento indígena. El alejamiento de la OGPTB implicó a su vez el fortalecimiento de una tendencia corporativa y despolitizante de la institución, cuyos integrantes ya mantenían relaciones laborales con la FUNAI y los municipios, y sufrían naturalmente controles y evaluaciones por parte de estos organismos. Sin la presencia del CGTT en los cursos de asamblea de maestros, los materiales didácticos producidos y las autoafirmaciones identitarias pasaron a tener solo una referencia en la cultura tradicional y en el pasado mítico, sin alguna alusión a las movilizaciones políticas de las últimas décadas y de las instituciones creadas y personajes políticos que habían surgido. La articulación local entre profesores y capitanes, fundamental para la defensa de la tierra y para el desarrollo de proyectos comunitarios, también se debilitó. El alejamiento del Comando General de los profesores y de los antiguos empleados indígenas implicaba, desde la perspectiva de los capitanes, la obligación por parte del Consejo General de la Tribu Ticuna de asumir finalmente la responsabilidad total por el centro Magda, aunque eso ocurriera en un momento en el cual la entidad estaba totalmente sin recursos. Se estableció una alternancia entre los capitanes para mantener abierta la sede del museo. Cada uno debía permanecer ahí durante unas semanas, llevando a Benjamín Constant, su familia, las provisiones necesarias para su sustento. Pedro Ignacio y su familia, entre otros capitanes, estuvieron varias veces en Benjamín Constant cuidando el museo. Muchos meses más tarde, uno de estos capitanes, importante chamán, solicitó y obtuvo autorización del presidente del CGTT para afincarse allí de forma permanente. A su muerte, algunos años más tarde, otro, también chamán, allí se estableció. Es importante notar que ambos pertenecían a la red de aliados más próximos del capitán general Pedro Ignacio y eran igualmente reconocidos por su fuerza espiritual y conocimientos religiosos de la tradición ticuna. Desde el punto de vista de los indígenas, el ejercicio de la curaduría de piezas exigía no solo un conocimiento profundo de sus usos y significados, sino también una capacidad especial de lidiar con los espíritus de sus dueños, de los dueños de las piezas. Nino Fernández, director del museo. Por otro lado, desde hace muchos años, Nino Fernández frecuentaba cotidianamente el Centro Magda, donde operaba la radio, atendía a los indígenas que pasaban por Benjamín Constant, preparaba documentos y se conectaba telefónicamente con otras organizaciones indígenas. E incluso esta situación continua, igual lo que llevó a, con el tiempo después, Nino Fernández fuera postulado por el CGTT para la función de director del Museo Magda. De 2002 a 2006 se creó el Distrito Sanitario Especial Indígena del Alto Solimões, cuya coordinación fue entregada al Comando General de la Tribu Ticuna, indicándose a Nino Fernández como jefe, como gestor. Debido a la cantidad de recursos y tareas albergadas en el CGTT, la sede del Distrito Sanitario no funcionó en el Museo Magda, pero el comando político continuaba a ser del Consejo General de Tribu Ticuna y de Nino Fernández.
La finalización de las actividades del Distrito Sanitario en Alto Solimões, así como en otras áreas del país, dejó deudas fiscales y administrativas que incidieron en el CGTT, tornando inviables la solicitud de proyectos en su nombre. La tendencia actual es que el espacio físico y la instalación del antiguo Centro Magda operen primordialmente como una pauta de actividades culturales asociadas a las instituciones de esta área, utilizando específicamente el nombre de Museu Magda. Consideraciones finales. Lo que garantizó la singularidad de este museo desde su apertura ya anunciaba su absoluta originalidad fue la relación con el CGTT. Es decir, no son solamente profesionales indígenas ni cualquier indígena. Es un proyecto político indígena, creado y dirigido exclusivamente por indígenas, aún contando con apoyos externos, claro. La forma por la cual fue montado inicialmente solo reflejó las vicisitudes del momento, con las limitaciones de medios y una urgencia dictada por un patrón de convivencia interétnica marcado por la intensificación del conflicto. La formación de un museo con objetos de cultura material ticuna en Benjamin Constant no fue obra de un artista indígena, ni resulta de la aplicación de una política pública. También no expresa una museografía puramente autóctona, por más que allí estén exhibidos con gran destaque los patrones gráficos y artesanales que le son propios. Correspondió a una mímesis de disposiciones expositivas y montajes vistas en instituciones de referencia nacional, teniendo como objeto final contribuir con los objetivos políticos que llevaron a la fundación del CGTT, la conquista de la tierra y el respeto a la cultura ticuna. La asociación entre estos dos objetivos, territorio étnico y tradición cultural, fue establecida de manera orgánica y emblemática desde la creación del CGTT, a través de actos simbólicos que significaban una profunda ruptura con un régimen de memoria que consideraba la diferencia cultural como una marca de subalternidad, algo para ser escondido y de ser posible superado. El término caboclo indica esto, no son indígenas, son caboclos. Esta es una manera de una identificación negativa, como dicen algunos investigadores. Al tratar de hacer coincidir las asambleas con los procesos rituales, al instituir la lengua ticuna como medio oficial de comunicación en este contexto político crucial, al llamar Magda el vehículo de información escrito de la entidad, al reproducir en la tapa de cada periódico el episodio central de la creación de los indígenas, fueron tecidos actos simbólicos en una pieza única, como algo indisociable. Tradición y historia fueron interligados profundamente. Los líderes intelectuales indígenas que construyeron el CGTT recusaron no solo la ideología regional del caboclismo, sino también la presunta superación por la vía de una identificación primaria con esquemas cognitivos ofrecidos por los religiosos, por las religiones llamadas universales. Al asumirse como Magda en sus iniciativas políticas y luego darle el nombre de Magda a su museo, crearon una nueva relación con el pasado, valorizándolo y trayéndolo para sí en la construcción de sus proyectos de futuro. Los capitanes se movilizaron para preservarlo e insistieron en mantenerlo en funcionamiento aún sin fondos y personal para ello, porque su función, forma y necesidad fue algo internalizado y permanentemente compartido por los líderes indígenas. Esto fue lo que proporcionó su refundación y lo que convierte hoy en un espacio libre
donde los indígenas pueden ejercer su creatividad, dialogando unos con los otros, buscando caminos en las polarizaciones intergeneracionales entre las diferentes orientaciones religiosas y las alternativas económicas y de forma de ciudadanía concretamente ofrecidas. Pero ahora les muestro algunas de las imágenes sobre el Museo Magda. Esta es una imagen más contemporánea. Está en una parte central de la ciudad de Benjamin Constant, una área muy disputada también. Estos son informaciones para direccionar. Hay muchas visitas escolares en la región también. En general, los estudiantes del segundo grado están siempre visitando el museo para hacer, son las piezas de orientación. Aquí son algunas de las sesiones de esta casa. Donde aparecen muchas cosas importantes de la cultura ticuna. Estos son los mascarados de las fiestas rituales, muy importantes figuras. Otras por acá. Estos son diseños de fases indígenas, donde se pinta en las fases las pertenencias clánicas de la población. Cada diseño representa la pertenencia a un clan. Este es una reproducción del mito de creación de los ticunas, que son pescados y después, en un cierto momento, el Ozón reciben sus nombres clánicos cuando beben un cocido y dicen cuál es el animal del cual el cocido es hecho. Es una cosa muy interesante, pero el mito empieza con una broma, con un error. Todos están errados, ¿no? Todos los que dicen son errados. Quiere decir un poco, si podemos filosofar sobre esto, que todas las identidades también son circunstanciales y pueden ser erradas. Otros objetos más. Acá aparece la figura de Nino Fernández, que es el director del museo, fallecido el año pasado, una figura muy importante para los indígenas. Le pusieron su imagen ya bien viejito, ¿no? Son más objetos. Esta es la Moreka, la bossa nueva, la persona, porque es un rito de iniciación femenina. Es la menina en la edad de pubertad, se presenta a toda la población de la comunidad de esta manera, después de un resguardo de algunos tiempos. Esta es una figura de madera también, hacen muchas figuras de madera impresionantes. Estas son otras menores. Algunas pinturas de estudiantes y artistas indígenas. Y esto es la equipe del Museo Magda, ¿no? Acá está el director, está al canto, están a su frente, está acá en el centro, sentado con está el director de la organización de profesores, lo que significaba en este momento una reunión entre antiguos grupos que disputaban el poder, el CCTT y los maestros bilingües, y es esto que se termina. Actualmente, no está por acá, pero estaba en una otra tierra. El actual director del museo es un otro que fue profesor bilingüe también, Santo Cruz, que está a un año dentro de esta función. El museo continúa también, es cierto, por cierto, como algo que no es como una asociación por acciones regulada por
Rosas tiene procesos de disputa muy fuerte entre ellos. Gracias. Como hacemos ahora con preguntas. Solo al final, no habrá ahora preguntas. Muchas gracias. Damos paso entonces a Pedro Rojas. Las preguntas las realizaremos al final del encuentro, mediadas por Diego, entonces para que guarden sus preguntas para realizarlas con más espacio al final. Pedro es docente del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas, profesional en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, magíster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira, estudiante de doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas. Es profesor de artes, ensayista, caminante y amante de la intemperie. Su interés principal es la estética y los estudios del paisaje. Ha realizado distintas publicaciones en torno al arte contemporáneo, especialmente en el campo de la estética, la literatura, el arte sonoro y las artes plásticas. Otras de sus áreas de desempeño son los estudios sobre la educación y la mediación artística. Actualmente dirige la línea de investigación Mediaciones y Teorías del Arte del Grupo de Investigaciones Prácticas Artísticas, Mediaciones y Archivo del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas. También ha sido curador y organizador de distintos proyectos, entre los que se incluyen 5 versiones del Salón de Aquí, 4 versiones del Festival Internacional de Arte Contemporáneo de Manizales y 3 versiones del ciclo de conferencias Estética y Teorías de Arte Contemporáneo. Y además el proyecto Error 1913. Esto lo ha llevado a realizar conferencias, talleres y laboratorios en distintos espacios académicos, como la Universidad del Quindío, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Nacional de Bogotá y la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá y la Universidad de Guadalajara, entre otras. El nombre de la conferencia es Madrigueras y Conejos, la mediación artística en el País de las Maravillas. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Muchas gracias por venir. Quería comenzar pues como agradeciéndole a Víctor por hacer posible este espacio. No lo veo. Víctor, muchas gracias. A la profe Aida y a los conferencistas, también al maestro Diego Escobar que está acá presente. Bueno, para comenzar quería contarles que es un ensayo, lo que voy a compartir. Es un ensayo, eso significa que va a estar escrito en primera persona, ¿no? Voy a arriesgar también como un par de chistes en el camino, entonces por favor ténganme paciencia.